Fractales, probablemente uno de los objetos matemáticos más famosos, ya sea por sus recursivas estructuras, sus bonitas formas o sus epilépticos colores, llaman mucho la atención. Hoy en este vídeo vamos a literalmente quemar mi PC para bajar a las profundidades de algunos de los fractales más famosos del plano complejo. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar del conjunto y método de Mandelbrot para construir fractales, que sé que es un tema súper típico en divulgación matemática, pero en este caso he conseguido hacer una implementación muy eficiente que nos va a permitir hacer zooms muy profundos en el fractal y explorarlo prácticamente sin limitaciones. También he jugado bastante con el método de Mandelbrot y he podido construir renders de fractales súper chulos que creo que merece la pena ver. Así que dicho esto, continuamos. Os presento al protagonista de esta historia, el matemático Benoit Mandelbrot. En los años 70, él y sus colegas estaban muy interesados en estudiar un curioso tipo de funciones llamadas funciones iterativas complejas, que aunque su nombre pueda parecer un poco intimidante, la idea de estas es bien sencilla. Simplemente se toma un número complejo cualquiera, se le aplica cierta transformación y con el resultado se repite este proceso indefinidamente. Bien, lo interesante de este tipo de procesos es que muchos de ellos exhiben un comportamiento que en matemáticas se conoce como comportamiento caótico. Esto, no es nada raro, lo único que significa es que son procesos que son muy sensibles a las condiciones iniciales. El caso tipiquísimo de esto es un péndulo doble, donde una mínima variación del ángulo inicial produce que la dinámica del sistema a lo largo del tiempo cambie completamente. También se puede observar en modelos para predecir el clima, donde un pequeño cambio en la presión o temperatura produce a lo largo del tiempo predicciones totalmente distintas. Y yo también lo he visto en modelos para predecir, por ejemplo, cómo crecen o decrecen poblaciones de animales, en economía y en algunos modelos biológicos. En nuestro caso, esto simplemente se traduce que para números iniciales muy similares, al cabo de ciertas iteraciones, estos pueden tender a valores totalmente distintos. Por ejemplo, algunos tendiendo a infinito, otros estancándose en cierto valor. Bien, Mandelbrot y sus colegas estaban interesados en entender por qué y para qué números ocurrían este tipo de dinámicas complejas, dada una función. Y lo que se les ocurrió fue hacer una pequeña visualización computacional con el objetivo de ver en qué regiones del plano complejo aparecían este tipo de dinámicas. Así que tomaron una de las funciones más sencillas que exhibía comportamiento caótico, en este caso esta de aquí, discretizaron el plano complejo y la aplicaron a cada punto del mismo. Si al cabo de X iteraciones la tendencia era infinito, el píxel se pintaba de un color en concreto. Y si en cambio tendía a estancarse un valor, el píxel se pintaba de otro, obteniendo esta figura de aquí. Obteniendo esto de aquí, que viéndolo así no parece muy interesante, pero si poco a poco vamos aumentando la resolución y añadimos un bonito gradiente de color, nos aparece esta malvada estructura de aquí, conocida como el conjunto o fractal de Mandelbrot. Vale. Lo interesante de esta figura es que tiene lo que se conoce como geometría recursiva o fractal, lo que significa que su geometría se repite a todas las escalas. Básicamente que si hacemos zoom, vamos a ver una y otra vez las mismas estructuras. De hecho, se pueden calcular puntos a los que aumentar, donde se pueden ver repeticiones cada cierto periodo. Y también se puede calcular puntos donde hay repeticiones bajo ciertos zooms y rotaciones. Y lo que personalmente a mí más me llama la atención es que a pesar de que este fractal se construye con una expresión extremadamente simple,
La complejidad que emerge de ella es simplemente impresionante, pudiendo observar una gran variedad de estructuras. Como ya os habréis podido imaginar, esta no es la única función que nos permite construir fractales interesantes. Existen un montón de funciones chulas y ahora vamos a dar un repaso por algunas de las que a mí personalmente pues me han parecido más llamativas. La modificación más sencilla sobre el conjunto de Mandelbrot original consiste simplemente en jugar pues con el exponente. Si en este caso, por ejemplo, lo aumentamos hasta 3, el fractal se va como a dividir y añadir un bulbo más pues a la estructura. Si continuamos pues aumentándolo, vamos a ver cómo el fractal va a seguir como desdoblándose, produciendo cada vez más bulbos, uno menos que el número del exponente. Vale, y si en vez de aumentar el exponente lo disminuimos, ¿qué ocurre? Pues que el fractal se empieza a comer a sí mismo y se autodestruye. Pero si esperamos un poco a exponentes de alrededor de -1, aparece esta bonita estructura de aquí con forma de estrella de mar, que va teniendo pues cada vez más brazos a medida pues que disminuimos el exponente. Otra modificación clásica es el Mandelbrot inverso, que tiene esta expresión de aquí y genera este fractal, que es como, pues bueno, como su nombre indica, está como invertido. Si aumentamos el exponente, pues tiene un comportamiento parecido al fractal original. Y si en este caso también lo disminuimos, aparece pues otra estructura con forma de estrella de mar, con unos tintes pues más alienígenas. No sabría cómo describirlo. Vale, ¿y qué pasa si jugamos con el polinomio? Pues que podemos construir estas variantes tan monas con esta especie de simetría de espejo. Otra variante chula pues es esta de aquí, que la he conseguido mediante un cociente de polinomios variando algunos exponentes. Obviamente podemos añadir a la fórmula otras funciones como por ejemplo una función exponencial, obteniendo este fractal de aquí con forma de árbol o araña. Y este otro de aquí pues lo he conseguido como un cociente dentro de una función exponencial. Si en este caso metemos por ejemplo funciones trigonométricas, obtenemos también fractales interesantes, como estos de aquí que tienen cierta simetría pues periódica, como las funciones trigonométricas. Y bueno, como podéis ver, si variamos la fórmula, pues podemos estar toda la tarde construyendo fractales interesantes. Si os interesa el tema, pues la mayoría de variantes las he sacado de esta página de aquí, que está bastante chula y por cierto está en español. Vale, y ya para acabar vamos a pasar a mi modificación favorita, que es la variante del coseno hiperbólico. Lo guay de esta modificación es que a medida que vamos aumentando el exponente empiezan a aparecer estructuras muy guapas, que tienen una estética como de tatuaje. Yo la verdad es que las veo guapísimas, y si tuviera que hacerme un tatuaje matemático, probablemente me tatuaría alguna de estas.